Hola hermanos, para quienes vean este video me gustaría empezar diciendo que el santo sacrificio perpetuo, que es el descender de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, no ha sido suprimido, porque sabemos que cuando esto se dé, se cambiará la fórmula de la consagración. Es por eso que tenemos que estar muy atentos y muy pendientes para cuando esto suceda. Si bien es cierto, con el motu proprio de Francisco se ha dado lamentablemente y nuevamente, como sucedió en Amoris Laetitia, el poder de decidir a los obispos de saber de permitir la celebración de la misa tridentina o no. Es decir, si hay un obispo que es del ala progresista de la Iglesia, entonces pues definitivamente se va a encargar de desaparecer la misa tridentina en su país. Si hubiera un obispo que le gusta, ama la tradición y él respeta el rito de la Santa Misa Tridentina, entonces él permitirá que la misa tridentina se siga celebrando por los sacerdotes. Pero, como dije, el motu proprio no ha suprimido el sacrificio perpetuo, ¿no? Entonces, las misas novus sordo son totalmente válidas porque todavía se da la transustanciación en el momento de la consagración. Entonces, de hecho que las misas novus sordo en mayor porcentaje han ocurrido abusos litúrgicos, pero una misa novus sordo bien celebrada es totalmente válida. Entonces, nosotros sería bueno buscar una misa donde primeramente no den la comunión en la mano porque pues la Iglesia Católica ha cometido errores a lo largo de la historia. Si bien es cierto, la Iglesia Católica es gobernada por el Espíritu Santo, como el humo de Satanás se ha infiltrado desde hace ya muchos años en la Iglesia Católica, estos errores se dan porque Satanás se ha metido dentro de la Iglesia. Entonces, pues hay algo muy cierto que dice el cardenal Sara, es que no podemos oponer la misa tridentina con la misa novus sordo. Eso es algo que los católicos no podemos hacer y ahorita hay muchas reacciones entendibles por la publicación del motu proprio, pero se ataca mucho la misa novus sordo y muchos consideran ya no asistir a la misa. De hecho, como dije hace un rato, en las misas novus sordo sí se han cometido abusos litúrgicos, pero debemos buscar una misa donde el sacerdote dé la comunión en la boca y que sea bien celebrada, porque hay muchos sacerdotes que celebran, dignamente la misa novus sordo. Ahora, me gustaría compartir lo que dice el cardenal Sara sobre no oponer los dos ritos. Es porque uno complementa al otro. Es necesario que haya uno y el otro. Es por eso que tampoco se puede anular la misa tridentina. El cardenal Sara dice: ¿cómo podemos entender, cómo no podemos sorprendernos y estar profundamente impactados porque lo que era la norma ayer sea prohibido hoy? No es cierto que prohibir o suspender la forma extraordinaria solo puede estar inspirado por el demonio, que desea nuestra asfixia y muerte espiritual. Claro, esta es una inspiración demoníaca porque, como dije y como ya lo sabemos, el humo de Satanás se ha metido en la Iglesia Católica. Es por eso que siempre va a buscar división. División entre los obispos, división entre los laicos, división entre los sacerdotes y poner de lado lo que era parte de la tradición. Como el Papa Benedicto XVI, espero que las dos formas del rito romano continúen enriqueciéndose mutuamente. Esto implica salir de una hermenéutica de la ruptura. Ambas formas comparten la misma fe y la misma teología. Es por eso que nosotros no podemos despreciar la misa novus sordo. Oponerlas es un profundo error eclesiológico. Significa destruir la Iglesia separándola de su tradición y haciendo creer que lo que la Iglesia consideraba sagrado en el pasado es erróneo e inaceptable. Qué decepción y qué insulto a todos los santos que nos han precedido. Qué visión de la Iglesia. Este comentario del cardenal Sara no lo ha hecho reciente por el motu proprio, fue mucho antes. Y él continúa. Debemos alejarnos de las oposiciones dialécticas. El concilio no quería romper con las formas litúrgicas heredadas de la tradición, sino al contrario, entrar y participar mejor y más plenamente en ellas.
La Constitución Conciliar estipula que las nuevas formas adoptadas deberían de algún modo crecer orgánicamente a partir de las ya existentes. Es por eso que la misa tridentina es necesaria para complementarla en la misa Novus Ordo. Por lo tanto, sería un error oponer el concilio a la tradición de la Iglesia. Eso es algo que tampoco podemos hacer. Oponernos rotundamente al Concilio Vaticano II, porque es parte también de la tradición de la Iglesia, nos guste o no. En este sentido, es necesario que aquellos que celebran la forma extraordinaria lo hagan sin espíritu de oposición y por ende en el espíritu de la Sacrosanctum Concilium. Necesitamos la forma extraordinaria para saber en qué espíritu celebrar la ordinaria. Es por eso que se necesita la Santa Misa Tridentina. En cambio, celebrar la forma extraordinaria sin tener en cuenta las indicaciones del Sacrosanctum Concilium es arriesgarse a reducir esta forma a un vestigio arqueológico sin vida y sin futuro. Sería también deseable incluir en el apéndice de una futura edición del misal el rito penitencial y el ofertorio, de la forma extraordinaria, para enfatizar que las dos formas litúrgicas se iluminan mutuamente, en continuidad y sin oposición. Si vivimos en este espíritu, entonces la liturgia dejará de ser un lugar de rivalidades y críticas, y finalmente nos conducirá hacia la gran liturgia celestial. Es por eso que él pide que no hayan más rivalidades y no oponer ninguno de los dos ritos, ni la Santa Misa Tridentina con la Misa Novus Ordo. Esto es lo que dice el cardenal Sara, y es que es una excelente enseñanza en cuanto a lo que es la tradición de la Iglesia y el Concilio Vaticano y la aceptación del Concilio Vaticano II. Ahora me gustaría hablar sobre la obediencia, si es condicional o no, en qué momento se debe obedecer y en qué momento no. Monseñor Marcel Lefebvre, de hecho, tuvo la causa de su lucha fue muy justa. Sin embargo, debió prevalecer la obediencia, y esto lo comenta el padre Pío de Pietrelcina en el encuentro que tuvo con Monseñor Marcel Lefebvre. Esto lo cuenta el biógrafo, uno de los biógrafos del padre Pío, el padre Gianfranco Lacopi, franciscano capuchino, en el libro San Padre Pío de Pietrelcina, El Sirinado de Cristo y de Todos. Dice que un día el arzobispo Marcel Lefebvre fue a San Giovanni Rotondo y tuvo un largo diálogo con el padre Pío. Este le remarcó que la verdadera tradición es aquella de la obediencia al Papa, vicario de Cristo en la tierra, aún sufriendo a causa de la Iglesia, y por los hombres de la Iglesia. Debemos manifestar una fidelidad y obediencia completa a ella. Según el testigo Bruno Rabajotti, el padre Pío le dijo al arzobispo: no llevar jamás discordia entre los hermanos y de practicar siempre la obediencia, sobre todo cuando mayores te parezcan los errores de quien manda. No hay otro camino que aquello de la obediencia, por nosotros que pronunciamos este voto. Monseñor Lefebvre manifestó que iba a tener en cuenta su consejo, a lo cual el padre Pío le profetizó: no, tú lo vas a olvidar, y dejarás la comunión de los fieles. Te opondrás a la voluntad de tus superiores y a las mismas disposiciones del Papa. Habrás olvidado la promesa hecha hoy, y mucho mal le vendrá a la Iglesia. Estas palabras proféticas tuvieron su plena realización bajo el pontificado de Pablo VI. Entonces esto es lo que enseñaba el padre Pío sobre la santa obediencia, a pesar del sufrimiento que puede conllevar a obedecer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sería la obediencia condicional en la Iglesia Católica? Si nosotros decimos que no obedecemos algo que no nos confirma en la fe, entonces estaríamos desobedeciendo desde el Concilio Vaticano II, que hubieron errores que se han cometido desde esos años, ¿no? Si nosotros no hubiésemos obedecido de esas épocas hasta el día de hoy, ya estaríamos fuera de la Iglesia. Es por eso que en este momento, en ese sentido, la obediencia no puede ser condicional. Pero sin embargo, si hablamos de la anulación del sacrificio perpetuo, ahí sí estamos hablando de algo que no podemos permitir, algo que no podemos aceptar en la Iglesia Católica y podemos oponernos, que es la anulación del sacrificio perpetuo. Esto todavía no se ha dado, quizás estamos en camino para que se anule el santo sacrificio de la Eucaristía.